Cuestiones, se necesitan enfermeras y enfermeros en España, unos 95.000. Según el último informe del Consejo General de Enfermería, con una población envejecida es crucial aumentar las plantillas para no poner en riesgo la salud de los pacientes, una situación que se repite también aquí en Canarias. España tiene un déficit de 200 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Canarias es una de las comunidades autónomas donde se ve reflejada la necesidad de estos profesionales sanitarios. Para superar la media nacional y estar en torno al número que tiene Navarra, necesitaríamos ya 3.000 enfermeros. Tenemos que tener en cuenta que muchas se van a jubilar y va a crear mucha necesidad de enfermeros esta situación. Las diferencias por regiones se deben principalmente a las condiciones laborales. En Navarra, Álava y Soria es mayor el número de enfermeros. Según el último estudio del Consejo General de Enfermería, la media europea es de 827 enfermeros. Para alcanzar esta cifra tendrían que hacerse en todo el territorio nacional 95.000 nuevas contrataciones. Hay comunidades que tienen mejores condiciones laborales que Canarias, por ejemplo, y se van a otras partes de España, pero si comparamos España con otros países europeos, las condiciones laborales mejoran muchísimo, no solo en cuanto a sueldos, sino en cuanto a reconocimiento dentro de las instituciones. Sin enfermeras, el sistema sanitario se paraliza. Con este mensaje quieren llamar la atención de la población y de las administraciones, una campaña publicitaria que se podrá ver en medios de comunicación y en las redes sociales. Para ahondar en esta cuestión ya nos acompaña José Ángel Rodríguez, que es presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué tenemos este déficit en España y estamos tan lejos de la media europea? Bueno, este es un problema de planificación, de cuántos enfermeros se forman en España para nutrir el sistema sanitario, y también es un problema de contratación, de recursos para contratar en los puestos que hace necesario tener enfermeros. España ha contratado poca gente en los últimos años y se nota el déficit. Estamos a la cola en el número de enfermeros y enfermeras, pero por encima de Europa en cuanto a los médicos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se infravalora al profesional de la enfermería? Cuando hace falta enfermeros no se infravalora, pero cuando pasa la temporada de pandemia empieza a perder valor. El modelo español es un modelo que está muy lleno de médicos. Hay una relación muy alta de médicos en relación a los enfermeros. Los países europeos del norte de Europa tienen una relación a lo mejor de 4 enfermeras, un médico. En España la relación casi es 1:1. Eso ocurre en el conjunto del país, en España, con respecto a Europa, pero ¿cuál es la situación aquí en Canarias? Mira, en Canarias hemos mejorado bastante en los últimos años en cuanto a número de enfermeros. La situación aquí es igual que en el resto de España, deficitaria, pero estamos en la media de la plancha española, o sea, somos la 9ª comunidad en número de enfermeras, nos faltan unas 3.000 enfermeras para llegar a la media de Europa y tenemos una distribución dispar. Lo mismo que ocurre en toda España, en unos sitios hay muchas enfermeras, menos que en la media europea, y en otros sitios muy pocas enfermeras. ¿A qué se debe esa diferencia que se refleja en el informe entre comunidades, que usted también dice que se repite aquí entre provincias en Canarias? ¿Por qué ocurre? Yo creo que hay un problema de voluntad política de contratación, organización del sistema, y también es un problema de tener los recursos de enfermeras necesarios para contratar. Si la universidad no forma enfermeras, tampoco hay enfermeras para contratar. Entonces, es un problema de planificación desde mi punto de vista. Hay que planificar con tiempo para tener recursos sanitarios. Después de la pandemia, donde los profesionales sanitarios fueron alabados como héroes de ese momento tan complicado, una vez que ha pasado eso, ¿ustedes se sienten abandonados? Nosotros sentimos que no nos prestan la atención necesaria, y lo peor es que no prestan al ciudadano la atención necesaria para tener una dotación del sistema de salud en un futuro y a corto plazo adecuado. Necesitamos más enfermeras para mantener un sistema sanitario de atención a las personas mayores y a las necesidades que tiene el sistema de salud. He leído que hay unos 15.000 enfermeros y enfermeras españoles que están fuera de nuestro país, trabajando en otros rincones de Europa. Si se trajese todo ese personal, ni siquiera se cubriría la demanda que hay para tener una atención lo suficientemente digna para los pacientes. ¿Qué alternativas puede haber? Las alternativas son aumentar el número de plazas universitarias, estudiar el relevo generacional, las jubilaciones y cómo va a cambiar el modelo en los próximos 10 años, y aumentar plazas, y mejorar las condiciones sociolaborales. Si no las mejoramos y es más competitivo irse a Inglaterra, la gente se va a Inglaterra. Y eso está pasando en España. Hay mucha gente fuera porque las condiciones fuera son mejores.
Además del informe que presentaba ayer el Consejo General de Enfermería, hoy también comienza una campaña con un anuncio en el que pues, se ve diferentes situaciones de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y cómo los profesionales de la enfermería son necesarios en muchos de esos momentos, lo estamos viendo. En el informe también se denuncia que los enfermeros están atendiendo hasta el triple de pacientes recomendados. ¿Se está poniendo en riesgo la salud de los pacientes? Sin duda, cuando hay estudios que demuestran que cuando no hay suficiente cantidad de enfermeros, la mortalidad aumenta en esos centros. Si no hay enfermeros para cuidar, para atender las 24 horas del día, la mortalidad aumenta y la calidad del servicio no es la misma. Es un problema importante, por eso hay que buscar las dotaciones adecuadas de enfermeros para cada sitio. Además de ese déficit de plazas de profesionales, las condiciones laborales, ¿cómo son las condiciones aquí en España? Pues sigue habiendo mucha temporalidad. Más del 50% de las enfermeras canarias no tienen plaza en propiedad, incluso trabajando durante 20 años en el sistema. Las condiciones de trabajo de turnos y demás agrava mucho la situación de salud del personal y, hombre, la tensión emocional del trabajo de salud y demás es muy alto. Las condiciones no son malas, digamos, tampoco hay que alarmar, pero son condiciones comparativas con el mundo laboral peores. Hablaba usted ahora mismo de la temporalidad en el sector. Esa estabilización de plazas para el personal sanitario aprobado por el gobierno español en julio, que afecta a unos 67.000 profesionales, ¿es un parche a su juicio? Es un parche y un tránsito, o sea, no se ha resuelto el modelo de contratación y no se ha resuelto la estabilidad de los enfermeros en sus puestos y de otros profesionales de la salud. Requiere una inversión fuerte en ese tema y resolverlo pronto, además. Desde 2019, señor Rodríguez, hay en el Congreso de los Diputados una iniciativa popular que está paralizada, que está congelada, que pide que nos acerquemos a la media europea. ¿Por qué está en stand-by? ¿Por qué está paralizada? Porque el gobierno y los gobiernos no se ponen a estudiar cómo contratar, cómo conseguir más recursos y cómo buscar los recursos económicos para contratar en el sistema de salud. Ahora han puesto para atención primaria 17 millones de euros y esos son parches, pequeños parches que no resuelven el problema. ¿La sociedad está concienciada de la importancia del profesional de la enfermería? Yo creo que en términos generales está concienciada, pero bueno, esa conciencia se pierde mucho. Por eso las campañas de visibilidad, las campañas para que volvamos a recordar la importancia de este profesional y de que tenemos que tomar acciones. Ustedes proponen en ese informe que conocíamos ayer elaborar, valga la redundancia, otro informe de necesidades reales, me decía usted, provincia por provincia. Sí, es necesario. En España hay mucha diferencia de una provincia a otra, incluso centros sanitarios. Hay centros geriátricos que no tienen enfermeras, otros están más o menos bien dotados. Hay que hacer estudios de observatorio para poder tomar decisiones bien hechas y planificadas. Si el gobierno no lo hace, lo haremos la organización colegial. Este déficit de enfermeros y de enfermeras, ¿a qué servicios afectan más en el día a día? Afecta a todo, a los servicios de agudos. Cuando tienen falta de enfermeros hay peor atención hospitalaria, pero los servicios de atención primaria igual no llegan a atender a pacientes crónicos, geriátricos, a ese paciente frágil mayor que requiere una atención domiciliaria. Cuando no hay enfermeros se pierden los cuidados, hay cuidados que se pierden, que no se dan, y eso significa peor calidad de cuidados, peor atención. En Canarias necesitaríamos unos 3.000 enfermeros y enfermeras más. Al ritmo de las contrataciones actuales, de la situación de la plantilla, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para estar pues, en una situación que ustedes consideran idónea? Pues si no hacemos un abordaje rápido del tema, en 10 años no se va a cubrir ese planteamiento, porque con el número de enfermeros que salen de las universidades cada año, no vamos a conseguir renovar las jubilaciones y llegar a esa media. Hay que hacer un plan de acción importante en poco tiempo. ¿Qué mensaje trasladaría usted a los gobiernos, a las administraciones, para que pusiesen medidas sobre la mesa para solventar esta situación? Pues el mensaje es que tienen que planificar y tienen que garantizar una atención sanitaria adecuada en este país. Sentarse a planificar y a tomar decisiones ya. Eso es lo que hay que hacer. Pues José Ángel Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de Enfermería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes.